Muy bien. Bueno, eh, buenas tardes, primero que nada. Todavía no me acostumbro a saludar por Zoom. Cuando empezó las clases presenciales digo, hola, ¿cómo andan? Les miro las caras. Ahora solo veo fotos. Fotos o avatares. O la letra. No, saludo a Damián que lo veo ahí. Que está. Bueno, la clase de hoy y la que viene para seguir con el avance del curso. eh, son un poquito diferentes a las anteriores en el sentido que no se centran tanto en algún método o algoritmo en particular, sino que tratan de presentar una metodología general para, para cuando nos enfrentamos a algunos problemas, en particular a problemas de clasificación. Para los que hicieron el curso de Introducción en la Ciencia de Datos, las dos clases que vienen son la versión extendida de algo que un poco había presentado en forma resumida en una clase en el curso. Digo porque si hay cosas que les parecen repetidas, está bien que les parezca que están repetidas porque están repetidas. Perdón. Eh, estas clases son dos clases que las la fuimos incorporando con el tiempo en el curso porque a veces nos parecía que si bien utilizaban y conocían y aprendían los métodos, al momento de aplicarlos, a veces uno comete, bueno, no es que solo le pasaba a los que hacían el curso, sino que es una cosa muy común que al momento de aplicar los métodos, uno no aplica adecuadamente una metodología que lo haga válido a los resultados. Válido en el sentido de, por ejemplo, que los resultados que obtienen puedan extenderse a, a, a ejemplos que no vio, que no había visto previamente, digamos, o cosas que ustedes ya han visto un poco en algunas clases anteriores y han aparecido, como el tema del sobreajuste, ¿no? Sobreajustar a los datos de entrenamiento, que es como el gran peligro que uno tiene cuando hace aprendizaje automático. Entonces, la idea un poco, y también una serie de etapas que muchas veces se subestiman en el procesamiento, que es todo el tema del preprocesamiento de los datos, el de pasar de datos que vienen en diferentes formatos o en diferentes formas, llevarlos a formas más estándar para poder hacer el análisis, más allá de que diferentes métodos toman diferentes tipos o permiten diferentes tipos de entrada, tipos categóricos, tipos estructurados. En general, los métodos que más extendidos asumen un cierto formato, que es una especie de formato tabular, donde uno tiene una lista de atributos y tiene un atributo especial, que es la clase que uno trata de predecir. Bueno, un poco el curso lo que trata de hacer es, este par de clases lo que trata de hacer es explicar un poquito los diferentes pasos involucrados para que ustedes tengan presente todo el proceso que involucra el aprendizaje, en particular en el caso de los problemas de clasificación. Después también vamos a ver en este curso algunos otros problemas que no son de clasificación, como la regresión o como el aprendizaje incluso no supervisado, pero sin ninguna duda los problemas de clasificación son los más populares, digamos, o los más utilizados en general. Y en general, como yo digo, en general 95% de las veces o más que uno habla de inteligencia artificial, habla de aprendizaje automático, hoy en esta época, después eso puede cambiar, pero el 95% de las veces que uno habla de aprendizaje automático, habla de aprendizaje supervisado, ¿no? Y el 95% de las veces que uno habla de aprendizaje supervisado, habla de clasificación. Así que un poco la idea es hablar de una metodología general para problemas de clasificación. Y voy a poner especial énfasis, y eso va a ser seguramente la clase que viene, en las medidas de evaluación de este tipo de métodos que nos permiten saber cómo estimar cómo nuestro método o nuestro modelo en realidad se va a comportar ante nuevos datos, ante datos que no conocemos, ¿no?
Esa es un poco la agenda para la clase de hoy y para la clase que viene. Si tienen alguna duda, yo como me estoy acostumbrando a que en estas clases por Zoom la gente se vuelve muda, no voy a detenerme, así que si ustedes tienen alguna pregunta para hacerme, me interrumpen y chao, me mandan una consulta o algo. Porque si no, después empiezo a preguntar, ¿alguna duda, alguna pregunta? Y es como una pared de silencio, que es un poco incómoda para el que está de este lado solo. Bueno, ustedes también están solos, en realidad, pero parecen muchos. Voy a compartir la presentación, si me permiten. Aquí. Me voy a poner acá. Bien. Dejé de verlos, así que ahora los escucho solamente si quieren interrumpirme. ¿Está? Eso para facilitar la grabación. Me parece que queda más claro sin las caritas. Bueno, como les decía, esta clase y la que viene vamos a hablar de una metodología para clasificación. Bueno, empecemos hablando un poquito de qué queremos decir con clasificación. Por supuesto, reitero, esto es una aproximación más sistemática a cosas que ya han hecho, de hecho, ya han aprendido y ya han hecho. Las adelantamos un poquito este año en la clase para que lo puedan tener presente para la tarea que ustedes están haciendo ahora, ¿no? Para saber y los pasos que tienen que seguir, a ver si están cumpliendo, etc. Decíamos que independientemente del método, en particular cuando hacemos clasificación, hay etapas que son bastante comunes. Empecemos por fijar cuál es nuestra tarea, ¿no? ¿Se acuerdan? Aprendizaje automático, una tarea que mejora cuando aumenta la experiencia medido con una cierta performance, ¿está? Con una cierta medida de performance. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Bueno, nosotros vamos a tener un conjunto X de instancias independientes con una cierta distribución de, ¿no? Por ejemplo, un conjunto de imágenes, póngale, donde hay diferentes tipos, algunas de color, otras de blanco y negro, una diferente distribución de instancias. ¿Tá? Y cada una de ellas tiene una clase, cada una de esas instancias representada de alguna forma, tiene una clase I asociada, ¿sí? Por ejemplo, si en la figura, en la imagen aparece un gatito o no. Y vamos a querer construir una función de clasificación que, dada una instancia nueva, nos devuelva su clase. Ese es un problema de clasificación. Notemos acá que la clase I es una clase discreta, una clase entre un cierto número acotado de discreto, en realidad de discreto infinito, de clases, ¿sí? Y queremos construir una función de clasificación que, dada una instancia, nos devuelve su clase. ¿Okay? Cuando yo lo que aprendo en vez de una clase, cuando I es, por ejemplo, un número real, no es un problema de clasificación, es un problema muy parecido, pero eso se llama problema de regresión, que ya lo vamos a ver. ¿Tá? Pero ahora vamos a suponer, para estas clases, que tenemos un problema de clasificación. ¿Tá? Y algunas preguntas que nos hacemos es, bueno, ¿cómo aprendo la función? Es decir, ¿qué método utilizo? ¿No? Y acá uno puede usar métodos como los que vieron, o como los que vamos a ver, u otro montón de métodos. ¿Sobre qué instancias? ¿Qué quiere decir sobre qué instancias? Obviamente la voy a aprender sobre las instancias que tengo. Bueno, pero en realidad yo van a ver que tengo que evaluar mi clasificador construido, al modelo construido que nos permite esta función de clasificación, ¿no? El modelo construido es esta función de clasificación que da una instancia nueva, nos devuelve su clase. Bueno, tengo que evaluarlo de alguna forma. Entonces, para eso también tengo que separar un conjunto de instancias para usarlas para evaluar. Ahora vamos a entrar mucho más en detalle ahora en eso. Y también tenemos que tener una medida de performance. ¿Cómo sé qué tan buena es la función que construí? No tanto para mis ejemplos, sino para ejemplos futuros. ¿Tá? Entonces, eso es un poquito lo que queremos hacer, responder a estas preguntas. ¿Tá? Y entonces vamos a hablar de una serie de fases comunes, digamos. Comunes que, por supuesto, en cada
en cada problema van a variar ligeramente, pero esto trata de cubrir generalmente las etapas más, reitero, comunes, ¿no? Y una primera fase es esto del preprocesamiento, que tiene que ver con, bueno, a partir de cómo vinieron mis datos, cómo los transformo para que estén prontos para aplicarle mi método. Vamos a suponer para este caso es que para poder entrenar un clasificador tenemos que partir de un conjunto D, donde las instancias pertenecen, son números reales, son una lista, un vector de números reales, y Y es una clase real. ¿Por qué esto tiene que ser así? No, no tiene por qué ser así, es solamente para fijar ideas. Vamos a fijar ideas, porque el concepto acá es, bueno, yo quiero llevar mis datos originales a algo que se pueda procesar, digamos, ¿no? Ustedes con los árboles de decisión ya han estado haciendo ese tipo de cosas, por ejemplo, transformando atributos reales en discretos. Acá vamos a planteárnoslo como al revés, solo para fijar ideas, ¿no? Reitero, vamos a suponer que nuestros atributos de entrada son reales, ¿sí? Que es en realidad lo que usa, por ejemplo, scikit-learn en general en sus métodos, ¿no? Es decir, con entradas reales. Y bueno, y acá hay varias etapas que tenemos que tener en cuenta y que siempre se subestiman en el proceso de aprendizaje automático, pero que son las que llevan el 90% del tiempo. Y una vez me decía a alguien que trabaja en una empresa de inteligencia artificial que decía, nosotros cada vez necesitamos menos data scientists y más data wranglers, que son la gente que sabe procesar los datos, que sabe estructurarlos, cambiarlos, editarlos, programarlos, etc., ¿no? Porque es una etapa que aunque está subestimada, lleva mucho trabajo. Tenemos que hacer, y ahí hay varias etapas involucradas, ¿no? Cosas como data cleaning, que es, bueno, limpiar los datos, ver cosas que están mal, atributos que no aparecen, datos con error, todo eso hay todo un trabajo que se llama data cleaning, que es eso, ¿no? Limpiar los datos y llevarlo a un primer formato. Luego también ajustar los formatos, ¿no? Lo que se llama data transformation, que es, o transformación de datos, que es, bueno, vamos a convertirlo en un formato aceptable para el algoritmo, ¿no? Entonces tengo que ir de datos categóricos, de fecha, de texto, de diferentes orígenes, cómo los transformo a datos aceptables. También tenemos que integrarlos porque pueden venir de diferentes datos, de diferentes fuentes. E incluso, y acá algo más vamos a ver durante el proceso, la reducción de data buscando tener menos datos para que computacionalmente sea menos costoso. Es algo que es cada vez menos importante en realidad, o menos relevante parece, pero bueno, entenderlo es importante, ¿no? Y bueno, pero ese es el dibujito, ¿no? Es decir, son todas etapas de preprocesamiento de datos en el que no vamos a entrar mucho en detalle, porque es muy ad hoc para cada cosa, pero sí vamos a ver algunos aspectos que suelen aparecer. Por ejemplo, el tema, y que reitero, seguramente ustedes ya vieron algunos casos de esto o se han enfrentado con alguno en el laboratorio. No estoy seguro con el dataset que vino esta vez, pero es muy común que aparezcan, por ejemplo, ¿qué pasa si algún atributo de alguna instancia no tiene un valor? Yo tengo las instancias y en ciertas columnas no me aparece un valor. ¿Tá? ¿Qué opciones tenemos ante eso? Y bueno, la primera es eliminar las instancias. Recuerda, ¿no? Tenemos el concepto de instancia, lo tienen claro, ¿no? Es decir, cada elemento sobre el cual entreno yo. Por ejemplo, una imagen, digamos, o un registro de una base de datos, por decir algo más tradicional, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo, y ahora le voy a mostrar con un ejemplo, los pasajeros del Titanic. Entonces, bueno, si yo tengo la lista de pasajeros del Titanic y quiero saber quién se ahogó o quién no, ese debe ser el ejemplo más famoso en temas de aprendizaje, podría ser que en algunos casos, y de hecho es lo que sucede, no tengo, por ejemplo, el atributo de edad en todos. Entonces, fíjense que yo puedo decir, bueno,
elimino los que no tienen edad, los que no tienen la edad, los elimino para que mi aprendizaje sea más limpio, porque mi método alguna edad necesita. Si yo le pongo 0, es como raro para una edad, ¿no? Entonces, lo elimino. Pero el problema es que si las elimino, lo que estoy haciendo es, por un lado, reducir el dataset. Tengo menos datos para aprender. Y acá una regla de oro va a ser que yo voy a querer tener la mayor cantidad posible de datos para aprender, porque por definición los métodos de aprendizaje deberían mejorar con mayor cantidad de datos. Pero además me cambia la distribución, fíjense, porque si yo, posiblemente me cambia la distribución, porque supongamos que yo, justo los que no tienen datos eran porque eran menores de 18. Me quedo sin saber qué pasó con los niños. Ponele, ¿no? No digo que sea el caso, pero como no lo sé, puedo estar cambiando la distribución. Y a mí algo que me interesa es que mi dataset, o sea, aprender de datos que tienen la misma distribución que todo el dataset, o que el dataset original, o que el problema original, ¿no? La opción 2 es asignarle un valor especial, es decir, bueno, esto es -1, digamos, para justamente, como no tengo ni idea de lo que pasa ahí, o si no tengo ni idea de lo que pasa ahí, aviso que ahí me falta un dato. Y bueno, que el que va a aprender el método se maneje. La opción 3 es asignar el valor medio o la mediana, que es el valor que separa los datos, o la moda, que es el más común. En la mediana es el que separa la mitad, ¿no? La mitad de los datos quedan arriba de la mediana, la otra mitad queda abajo. Es más resistente a los outliers que la media. O la moda, que es el valor más común del atributo en el dataset. Esta es la opción más común en general. O si no, bueno, dejar que el método de aprendizaje que estemos utilizando algo pueda hacer con eso y ver alguna opción. Esto de la referencia a lo visto en una decisión era porque lo saqué de otro lado. Bueno, acá hay una observación importante, y esta que quiero que se la guarden para más adelante, y es la siguiente. Los valores que yo utilice, tengo que guardarlos para cuando evalúe. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que yo voy a entrenar, tengo un conjunto de entrenamiento, y voy a entrenar, quiero llenar los valores faltantes. Entonces, si por ejemplo yo digo, bueno, si me falta la edad en un atributo es la edad, si me falta el valor, lo voy a completar con el promedio del conjunto de datos, ¿no? Entonces, calculo el promedio de las edades de mi conjunto de datos y me da 17 años. Póngale. Y relleno los valores que no tienen con el 17S. Eso lo tengo que hacer sobre la parte de los datos con la que estoy entrenando, ¿tá? No sobre todo el conjunto de datos, que ahora después vamos a ver que lo partimos. Es decir, bueno, ustedes ya lo saben, así que lo puedo comentar. Yo tengo que calcular eso sobre el conjunto de entrenamiento. ¿Por qué? Porque yo, el conjunto de evaluación, se supone que actúa igual que los ejemplos que nunca vi. Entonces, yo no puedo sacar promedio de ejemplos que supuestamente nunca vi. Y porque además no los voy a tener en cuenta. Es decir, cuando yo voy a evaluar el clasificador sobre una nueva instancia, directamente ahí me encuentro con un vacío y yo tengo que saber con qué llenarlo. No puedo hacer cuentas en el momento de evaluación. Entonces, es muy importante que todos estos valores que nosotros calculamos y que utilizamos para completar valores faltantes y aparecen en otras cosas, se hagan solamente sobre el conjunto de entrenamiento, no sobre el de evaluación. Esto es un error muy común que lo cometemos todos, por ejemplo, hacer la cuenta y sacar el promedio, digamos, de edades, ponele, sobre todo el conjunto de datos, incluido el conjunto de evaluación. Eso en realidad no es correcto. Realmente no es muy grave, pero no es correcto. Es decir, el preprocesamiento se tiene que hacer sobre el conjunto de evaluación. Después, claro, voy a tener que preprocesar el conjunto en el conjunto de entrenamiento, quise decir, perdón. Después, claro, voy a tener que preprocesar el conjunto de evaluación, pero ahí no puedo hacer cuentas sobre ese conjunto de evaluación. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. No puedo sacar promedio ni nada que involucre calcular la mediana o la moda o agrupaciones de algún tipo, ¿tá? Ahí tengo que decirle, acá cuando no tengo este valor le meto 14, digamos. ¿Ok?
Esto es algo que parece una pavada cuando lo estoy diciendo, pero que después en la práctica uno se olvida de eso. Esperen que acá tengo, creo, un ejemplo para abajo. Vamos a ver un ejemplo utilizando pandas. Este es un comentario muy rápido. Yo tengo los detalles, este es el dataset del Titanic, que tiene para cada persona el nombre, si sobrevivió. Esta es la clase que voy a tratar de aprender. Si sobrevivió es 1, si murió es 0. La clase, la edad, dónde se embarcó, el destino, el cuarto, bla, bla, bla. Hay atributos que claramente no deberían tener nada que ver, pero justamente nuestro trabajo es encontrar esas correlaciones. ¿Va? ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Bueno, como decía, vamos a sustituir los atributos faltantes por el promedio de valores. ¿Ah? Aquí lo calculamos con el promedio. Acá justamente, si ustedes lo miran, es esto que yo les comentaba. Acá en realidad esto no es totalmente correcto. Esto lo que habría que hacer es separar el conjunto de entrenamiento y el de evaluación para calcular la edad media, la edad promedio de los, de todo el Titanic. ¿Tá? Esto está mal. Esto que dice acá está mal. No es la de los sobrevivientes, es la de todos. ¿Tá? Porque yo tampoco tengo clase para los que voy a evaluar. Digamos. Bueno, y entonces eso queda así y finalmente lo que hacemos es llenar esta edad con el valor que tiene acá. ¿Ok? Es así de sencillo. Podríamos haber utilizado otro valor o haberle puesto un valor especial, pero de eso se trata de lo de llenar valores faltantes. ¿Ok? Otro aspecto del preprocesamiento es el de los atributos categóricos. ¿Qué hago yo con los atributos categóricos? ¿Ok? Los atributos categóricos, bueno, como sabrán, son aquellos que pertenecen a un conjunto discreto y finito y a veces no numérico. Puede ser clase A, clase B, clase C. ¿Qué hacemos con esos? ¿Cómo los convertimos a reales? Por ejemplo. Bueno, ahí hay dos opciones donde la segunda es bastante más adecuada que la primera en general, que es, cuando tenemos n etiquetas, yo lo que hago es convertir los valores a enteros. Es decir, si tengo clase A, clase B, clase C, le pongo a uno 0, a la otra 1 y a la otra 2. Ahora, el problema que tiene eso, por un lado, es que sigue siendo discreto, lo cual no sería un gran problema, pero después tendría que procesar a ver qué pasa si aparece el resultado, por ejemplo. Pero el gran problema es que introduce un orden entre las etiquetas. Es decir, yo estoy diciendo que la clase A es 0, la clase A es 1, la clase B es 1 y la clase C es 2. Y capaz que mi método de alguna forma utiliza el hecho de que 0 está más lejos de 2 que de 1. Por ejemplo, si utilizara algún tipo de distancia, cosas así. Entonces eso puede traer algunos problemas. Y bueno, y como dice ahí también, el hecho de convertirlos a valores enteros también puede perjudicar algún algoritmo que asume valores continuos. La forma más común de cambiar atributos categóricos a reales es usar lo que se llama one-hot encoding. ¿Qué hace one-hot encoding? Bueno, sencillamente creo tantos atributos nuevos como etiquetas diferentes haya. Y en cada instancia, si el valor es i, el atributo correspondiente al iésimo valor valdrá 1 y el resto valdrá 0. Por ejemplo, a ver si... Ahí va. Justamente, si por ejemplo en el Titanic hay un atributo sexo, perdón, que no sé si era, no me acuerdo si era H y F. No, female y male. Acá simplemente lo convertimos a 0,1, por ejemplo. Y bingo lo tengo convertido a un categórico,
real, entre comillas, ¿no? Porque acá como solo tengo dos valores, tengo 0 y 1, no tengo problema. ¿Tá? El otro campo que tengo por acá es el de la clase, que dice primera, segunda o tercera. ¿Tá? Entonces, a ese, si le ponemos 1, 2, 3, podría servirme, pero vamos a tratar de hacer one hot encoding para decir, bueno, yo no sé nada sobre la relación entre las clases, más que lo que me dicen los datos. Y entonces lo que hacemos es hacer one hot encoding y acá generar nuevos atributos que sea, bueno, este es primera clase, entonces se pone un 1 en clase 1, un 0 en clase 2, y ahí no se ve, pero tiene un 0 en clase 3. ¿Tá? Si acá tercera clase, bueno, justo se me cortó acá, pero va a haber en la columna clase 3 un 1. ¿Tá? Es muy sencillo lo que hace OneHot Encoding, pero es muy útil porque ustedes fíjense que acá lo que hace es considerar los atributos separados. Es decir, cambio mi pregunta. En vez de preguntar en qué clase estoy, hago tres preguntas y digo, ¿estaba en la primera clase? ¿Estaba en la segunda clase? ¿O estaba en la tercera clase? Y de esa forma sé que cada uno aporta igual a la clasificación final y que no necesariamente hay una relación de orden o de otro tipo. Es decir, no lo estoy mareando en ese sentido, lo transformo en un atributo binario nomás. ¿Ok? Una consulta. Sí. ¿No sería justo en este ejemplo más conveniente hacer el one hot embedding con el sexo, dado que no existe un orden, y dejar el de la clase sí como 1, 2 y 3 o 0, 1 y 2, porque ahí sí habría un orden? Puede ser. Lo que pasa es que cuando vos pones 0 y 1, generalmente no tenés problema en los métodos. Eso dependería un poco del método, digamos, ¿no? Cuando vos tenés 0 y 1, querés decir, bien, los métodos asumen generalmente algo binario. Es un tema de construcción, digamos. En cuanto a la clase, depende de tu valoración del problema. Y eso es muy interesante la pregunta. Depende de tu valoración del problema si vos querés que... Primero depende del método que utilices. Si vos usas un árbol binario, por ejemplo, no... Un árbol de decisión no debería ser un gran problema eso. No debería ser relevante, porque considera los atributos como cada uno como discreto, como clase, digamos. Si asume valores numéricos, depende de si a vos te interesa que haya más distancia entre el 1 y el 3 que entre el 1 y el 2. Depende un poco del problema de la codificación. Lo que tiene de bueno el one-hot encoding es que generalmente los métodos son robustos al one-hot encoding, porque el one-hot encoding no hace suposiciones, digamos. ¿Tá? Ahí vos lo que estarías incorporando a tu método es algo como que si 2 es mejor que 1, 3 es más mejor que 1, digamos, ¿no? Y eso dependería del método que lo utilices. Cuando haces one hot encoding, decís, bueno, no, yo no estoy diciendo nada sobre la relación entre las categorías, pero sí, podría ser. Todo esto del preprocesamiento justamente se trata de encontrar la codificación más adecuada para el problema que vos tenés y para las suposiciones que vos tenés. No, pues en este caso, perdón, además de establecer un orden, estableces una distancia, o sea, como que 2 está a la misma distancia de 1 que de 3 y capaz que nada que ver. Por Capaz que eso, 2 está mucho más cerca que 1 en cuanto a clase que de 3 y a priori no no lo tenemos que sabés. saberlo. ¿Sí? Y uno ahí hay una suposición que en general uno hace es que cuando algo no, no tiene más información, equiprobable es lo mejor, no tiene que ver con algunas cuentitas vinculadas a la entropía, eso. O sea, que es decir, lo mejor es no innovar, digamos, ¿no? Pero sí, si uno tiene ciertas suposiciones, puede incorporarla, claro. Eso es parte, por eso todo este proceso de preprocesamiento generalmente es bastante complejo, porque uno tiene que, es la parte donde estudia todo este tipo de cosas, porque al final del día después lo que hace es entrenar un clasificador. Eh, y eso ya están inventados los algoritmos. Ahora, cómo llegar y cómo hacer la ingeniería de los datos es todo un tema. No sé si quedó la pregunta respondida. Sí, sí, muchas gracias. Bien. Ahora, hay otro tipo de atributos que podemos tener que son los textos. Por ejemplo, ahora, ¿qué pasa si yo tengo un texto? Si mi atributo es
Por ejemplo, por citar un ejemplo de un posgrado, un estudiante de maestría que tengo ahora, que es analiza los juicios de los maestros en una clase. Entonces, eso es un atributo que dice, muy bien, muy buen trabajo, siga así. ¿Ah? Y yo quiero utilizarlo para clasificación. Obviamente yo no puedo meterle a un método de aprendizaje muy buen trabajo, siga así, derecho. Tengo que convertirlo a alguna forma. Bueno, esto es todo un área, el área de procesamiento del lenguaje natural, de hecho es el área en la que trabajamos en el grupo nuestro, y tenemos un curso para ofrecer, que sí les recomiendo fuertemente, así que acá vamos a hablar poquito de eso, pero hay que tener la idea, ¿no? De que, bueno, ¿qué pasa si se encuentra con un texto? Bueno, hay una forma bastante tradicional que se llama Bag of Words, que es muy popular y que ha demostrado ser bastante útil y fácil de implementar y computacionalmente bastante fácil también. Es el método tradicional que es, bueno, yo construyo un vector que tiene un atributo por cada palabra de mi vocabulario, ¿no? Es decir, agarro mi diccionario, por cada palabra construyo un vector y en cada posición de ese vector, que como decía, corresponde a las palabras de un diccionario, le pongo, por ejemplo, un 1 si la palabra aparece en el texto, un 0 si no aparece. Entonces yo tengo un texto de 20 palabras, hay solo 20 posiciones en ese vector que representa al documento, que correspondería a la representación del documento, que son las 20 posiciones donde la palabra aparece. ¿Tá? También podría aparecer, en vez de contar la cantidad de palabras que existen en el texto, perdón, en vez de poner 1 0, lo que hace es contar la cantidad de palabras que aparecen en el texto, suponiendo que el documento, o sea, haciendo la suposición de que cuanto más veces aparece una palabra en un texto, más representativo es del documento, ¿no? Y esto eventualmente generalmente se normaliza dividiéndolo sobre el total de palabras. Esta parte la estoy comentando muy rápido porque en realidad no quiero entrar en detalle, ¿no? Pero lo que hago es representar, como les decía, cada documento como un vector, y eso después se lo voy a pasar como valores reales a mi método de aprendizaje. ¿Tá? Hay una medida que se llama TF-IDF que lo que hace es ponderar la frecuencia de una, porque el problema que tiene la de la cantidad de ocurrencias es que las palabras más comunes son las palabras, digamos, hay palabras que son más comunes en general en el lenguaje. ¿Tá? Por supuesto, los artículos o las preposiciones, ¿no? Entonces, y hay palabras además también, o sustantivos incluso, que son más comunes también en el uso diario, digamos, ¿no? En la medida TF-IDF trata de medir, bueno, dice, bueno, es la cantidad, es el producto de dos números. Por un lado, este conteo de palabras que hay en el documento, ¿tá? Que es esto, la cantidad de ocurrencia normalizada, y lo que se llama, esto se llama term frequency, y esto se llama inverse document frequency, que es una medida de qué tan rara es la palabra en general. Es decir, yo busco palabras que aparecen mucho en mi texto, ¿sí? En mi documento, supongamos que yo tengo 500 documentos, ¿no? Yo quiero palabras que aparezcan mucho en mi documento y poco en general. Si aparecen mucho en mi documento y poco en general, fíjense que esto es n sobre n. N chiquito es la cantidad de apariciones y n grande el número de instancias del conjunto, es decir, la proporción de los documentos donde la palabra aparece. Entonces, si hay una palabra que sea caballo, que aparece 3 veces en mi documento, o 5 veces en mi documento, y en total en 1000 documentos aparece 10 veces, o sea que la mitad de las veces que aparece en el corpus, en todo el corpus, aparece en mi documento, eso quiere decir que esa palabra es muy importante para mi documento y la jerarquiza más. Ese método TF-IDF es muy utilizado en el ámbito de la recuperación de información porque nos dicen mucho sobre los documentos. Ese es el método tradicional. Por ejemplo,
Supongamos acá que la palabra de aparece en 98 de 100 documentos. En este caso las instancias son documentos. Y en mi instancia aparece 9 veces. Y el documento tiene 200 palabras. Por otro lado, computer aparece 3 veces solamente en mi texto, pero aparece en 8 de cada 100 instancias. O sea, en el 8% de los documentos aparece. Entonces, construimos los vectores según los criterios descritos, suponiendo que hay 850 palabras posibles, pero solamente vamos a usar las 300 más comunes. ¿Ok? Entonces, aquí el vector de cada instancia va a tener 300 elementos, uno por cada una de las palabras más comunes. ¿Ok? Y para D, por ejemplo, va a tener 1 en la posición correspondiente a la palabra D. Y en computer también va a tener 1, porque las dos aparecen. O sea que desde ese punto de vista, los documentos son equivalentes, digamos, ¿no? Representan vectores que tienen un 1. Mejor dicho, la posición en el vector de cada una de esas palabras son equivalentes. Si usamos la cantidad de ocurrencias, D va a ser más importante, entre comillas, o va a tener más peso que computer. Pero, y si lo normalizamos también, es 3 veces más común. Normalizarlo acá no nos cambia nada. En cambio, si usamos IF, TF y DF, fíjense que acá lo que sucede es que el documento aparece 9 de cada 100, pero es muy popular esto. Me da un número pequeño. Entonces, porque aparecen 98 de cada 100 instancias. ¿De acuerdo? Y esto me da 9,09 por 10 a la menos 4. O sea, me da un número muy chiquito. En cambio, computer va a tener un número más pequeño acá, pero más grande acá. Mucho más grande acá. ¿Ok? Entonces, el producto me da 0,037, que es un valor más alto que eso. Y vamos a tener un vector donde hay más peso indicado en la posición de la palabra computer. Luego eso, obviamente los métodos tienen que utilizarlo, tienen que utilizar esa diferencia para ver cómo procesarla, digamos, ¿no? Bueno, y ahí todo cae en harina de otro costal, que es todo el tema del procesamiento del lenguaje natural, pero que solo quería mencionarlo como método posible. Últimamente, bueno, no, perdón, otros aspectos que hay que tener en cuenta cuando uno transforma texto en atributos, bueno, uno lo que hace es preprocesar el texto, esto es divide en tokens, o sea, separa las palabras, cosa que no es trivial, elimina las palabras más comunes, o sea que el ejemplo este del D en realidad casi nunca se aplica porque el D lo vamos a eliminar antes cuando eliminemos las stop words, o sea, las palabras más comunes. Hacer lematización es buscar representantes canónicos de una palabra de forma que canto, cantar y cantaba caigan todos en la misma categoría y no en categorías diferentes. Sin embargo, el enfoque WOW, más allá de el enfoque WOW Word, más allá de esas de lo simple que es, obviamente tiene un problema, es que no tiene en cuenta el orden de las palabras. Cómo aparezcan en el texto no nos dice mucha cosa, y hay muchas palabras que toman significado acompañadas de otras. En general, el contexto es muy importante para cualquier lenguaje natural, ¿no? Una mejora es contar enegramas, es decir, en vez de contar las palabras de a uno, las cuento de a dos, de a tres. No las puedo contar de a muchos tampoco, porque el conteo me quedaría más. Necesitaría corpus cada vez más grandes y rápidamente se vuelve imposible tener ejemplos de cada caso, ¿no? Es decir, computer yo puedo contar cuántas veces, computadora puedo contar cuántas veces aparece en un corpus razonable. Ahora, computadora grande ya debe ser menos común la cantidad de instancia para aprender. Computadora grande y muy lenta seguramente parezca menos, y esta maldita computadora grande y muy lenta seguramente aparezca muy poco como para hacer algún tipo de diferencia estadística. Bueno, no me quiero extender demasiado, disculpen, pero VAO-WORD es como un promedio de vectores one-hot encoded si uno los mira, y
y eso hace que los métodos tomen valores muy dispersos. Supongamos que nosotros queremos pasarle a una red neuronal cada uno de estos vectores y me queda con muchos atributos, lo cual no es malo, pero además es disperso. Es decir, además tiene otro problema y es que cada representación de cada palabra es ortogonal a las otras en un espacio unidimensional. Es decir, no hay ningún vínculo entre las palabras y nada me dice que perro es más parecido a gato que a cafetera, digamos, ¿no? Últimamente, y solo lo voy a mencionar en general, han aparecido, se han vuelto muy populares, otro tipo de representaciones que se llaman word embeddings, que lo que hace es generar vectores de baja dimensionalidad. En lugar de tener one hot, representamos vectores de baja dimensionalidad con valores y muy densos, es decir, que tienen valores en todos los atributos y que cumplen algunas propiedades interesantes, como esto que les decía, de que quedan más cerca aquellos que son más semánticamente parecidos. Y semánticamente parecido, ¿qué quiere decir? Quiere decir que aparecen vinculados en los textos sobre los que se entrenaron, digamos, porque aparecen juntos o uno como sustituto de otro, es decir, con un contexto similar. ¿Me explico? La palabra jueves es parecida a la palabra viernes, no solo porque los dos son días, que eso podría ser una forma, clasificarlos, y eso es lo que se hace a nivel semántico con cosas como ¿cómo se dice? Como WordNet, que es una base de sinónimos, digamos, por decirlo muy, muy groseramente, pero también porque jueves en los textos aparece generalmente en los mismos lugares o rodeado de las mismas palabras que viernes. Y eso, como decía, te diré quién eres por la compañía que traes. Entonces, la lógica de esto es, si aparecen en contextos similares, yo le voy a dar codificaciones similares. Entonces, ¿esto qué me permite hacer? Y bueno, me permite aprender cosas que como por ejemplo yo entreno un modelo, logro una codificación donde utilizo jueves, que tiene un cierto valor de atributos, hago el aprendizaje, aprendo a partir de esos atributos, pero cuando voy a evaluar, si me encuentro con viernes, la codificación es parecida, entonces mi método debería incorporar esa similitud de alguna forma, y de hecho es lo que sucede. No me voy a extender demasiado, reitero, vuelvo a recomendarles el curso de procesamiento de lenguaje natural del grupo nuestro. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta acá? Esta fase 1 es la más engorrosa de todas, digamos, sin ninguna duda, es donde hay que ver qué hacer, donde uno descubre que los datos vienen sucios, que tiene que procesarlos, que tiene que trabajarlos y que en realidad le lleva probablemente el 80% del tiempo de trabajo, desde un punto de vista de trabajo humano, digamos. No sé si computacional. ¿Tá? Pero bueno, llegamos hasta acá, fin de la primera fase, tenemos un conjunto de datos, con los atributos ya normalizados, listos para meterlos en nuestro método. ¿Tá? Y ahora uno dice, bueno, bien, ahora sí empieza a funcionar la picadora de carne. Meto mi dato, sale inteligencia artificial. Y ahí salgo en una revista y coso y doy charlas. No funciona tan así. ¿No? Nosotros tenemos un conjunto de datos y ahora lo que tenemos que tratar de hacer es lograr que esos datos nos permitan construir un clasificador que sirva para instancias que no vi antes. Eso es lo más importante. Mi clasificador tiene que servir para instancias que no vi antes. Tiene que ser un método que se aproxime a la solución lo mejor posible, obviamente, para casos que no vi antes. Si mi método funciona para los casos que ya vi, por los casos sobre los que entrené, en realidad no sirve para nada. Lo que yo tengo que saber es qué tan bueno es sobre datos nuevos. Y acá
permítanme que dejemos en suspenso para la clase que viene qué queremos decir con qué tan bueno es. Vamos a suponer, para lo que sigue ahora, que nosotros tenemos medidas para evaluar esto. Alguna medida de evaluar, ustedes ya la han visto, tenemos medidas. En la clase que viene vamos a hablar de medidas específicamente, pero por ahora supongamos que tenemos una cierta medida de performance, vamos a fijarla, por ejemplo, en la accuracy, es decir, bueno, ¿cuántas veces me equivoco en clasificar? Si supongamos que tenemos una clase binaria, 1, 0, tengo que ver si la invoqué, por ejemplo, ¿no? Si me equivoco, si le invoco, estoy bien, si me equivoco, estoy mal. ¿Está? Ahora, en un caso solo, eso no nos dice mucho sobre qué va a pasar en el futuro, entonces tengo que probarlo sobre varios casos. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito más la clase pasada, pero por ahora vamos a pensar que nosotros tenemos una medida de evaluación, ¿está? Y queremos ver cómo generar un buen modelo y cómo evaluar eso. Ahí tenemos dos riesgos cuando nosotros construimos un modelo porque el método va a funcionar. El primer riesgo que tenemos ahí es que nuestro modelo tenga sesgo, que no es el mismo que el sesgo inductivo, no lo confundamos. Que nuestro método tenga sesgo quiere decir que el valor que nosotros estimamos, ¿sí? El valor que nosotros asignamos a cada instancia esté muy alejado de la función que queremos calcular, de la realidad. O sea, eso tenemos que saber cómo medirlo. ¿Tá? Por ejemplo, la accuracy nos mide una forma de eso. Nos dice, bueno, le erraste en el 50% de los casos. Si le erré por 50% de los casos, probablemente no, mi método no está andando bien. ¿Tá? Entonces, estoy sesgado, es decir, mi función está alejada de la función real. Pero además, hay otro riesgo que tenemos, que es el de la varianza, que es el de que mi método varíe mucho según el tipo de ejemplo a lo que los aplico. Entonces, yo tengo que cubrirme de eso también, de que mi método, saber si mi método no tiene demasiada varianza, es decir, no anda bien para ponele un método que anda bien para los hombres, pero no para las mujeres, por decir algo. ¿Ah? Eso también es algo que yo quiero saber, descubrir al entrenar. Eso es parte de todo el trabajo que implica entrenar. ¿Tá? Entonces, para hacer eso, lo primero que vamos a hacer es dividir el conjunto de datos. ¿Tá? Es decir, que nuestro modelo se entrene sobre un conjunto de datos y se evalúe sobre otro conjunto de datos. ¿No? ¿Por qué? Porque mi forma de saber si mi dataset o mi método no está sesgado es entrenarlo sobre un conjunto de datos y evaluarlo sobre otro. ¿Sí? Porque mi riesgo es que yo entrene y lo que haga mi método sea memorizar los ejemplos de entrenamiento y luego al aplicarlo en datos nuevos no ande ni para atrás. Y hay un ejemplo que es extremo, pero que a mí me gusta dar porque es por eso mismo. Supongamos que yo en la lista de pasajeros del Titanic aprendo a clasificar según el nombre del pasajero. Si yo clasifico según el nombre del pasajero, tengo un método que anda bárbaro. ¿Ah? Para cada pasajero me dice si vivió o murió. ¿Ah? Ahora, ese método obviamente es espantoso, digamos, ¿no? Porque lo único que está haciendo es memorizar ejemplos. Entonces yo tengo que separar el conjunto de evaluación del conjunto de entrenamiento. Nunca, jamás, ever, vale evaluar sobre el conjunto de entrenamiento. ¿Tá? Nunca, jamás. Y la forma que tengo de evitar la varianza
eso de que a ver cuánto... porque, por ejemplo, yo probé sobre un cierto conjunto, sobre unos ciertos datos, y justo agarré 2 o 3 en los que evalué en el que andaba y dije, mi método es perfecto y para todo el resto no andaba. Para evitar eso, yo tengo que tener un buen número de instancias de evaluación también, que además aspiro a que tengan más o menos la misma distribución que el dataset en general. ¿Tá? O sea, necesito un buen número y con la misma distribución del dataset en general. Esto también es muy importante. Porque si yo entreno sobre hombres y evalúo sobre mujeres, no tenemos la misma distribución. No tiene la misma distribución de atributos. Entonces, me va a dar un resultado que no es realista en cuanto a la accuracy real. Esto vamos a hablar un poquito más de la clase que viene. ¿Tá? Pero acá lo importante es que al principio tenemos que separar el conjunto de entrenamiento del testeo. Y ahora vamos a hablar un poquito más del de validación. ¿Tá? Acá hay algunos ejemplos de overfitting. ¿Tá? Fíjense que este es el ejemplo clásico de overfitting, que es yo con un polinomio de grado suficientemente alto, ajustándolo con un polinomio de grado suficientemente alto, puedo acercarme a cualquier conjunto de puntos. ¿Sí? Acá en realidad este es un problema de regresión, pero creo que se entiende, ¿no? Acá lo ajusté con una recta, acá lo ajusté con un polinomio de grado 4, los polinomios de grado 4 son como más, ¿no? Y acá lo ajusté con un polinomio de grado 20, y claro, fíjense que este tiene tanto grado de libertad como casi que puntos que hay. Entonces yo lo que voy a hacer es un clasificador, o un, bueno, regresor en este caso, que anda casi que perfectamente en el conjunto de entrenamiento. Ahora, cuando yo lo evalúo en el conjunto de test, obviamente le va horrible. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Y porque le está pasando lo mismo que el Titanic, se está memorizando los puntos, pero en realidad está perdiendo generalización. ¿Tá? Acá, otro ejemplo. Ay, no sabía que me iba a ir. ¿No? Bueno. Yo había hecho un poco en serio, un poco en broma, cuando empezaron a aparecer los datos del COVID. ¿Tá? Estos eran los primeros casos. ¿Tá? Y mostraba un poquito lo que era ajustarlo con un polinomio, no era de tan grande, era de orden 5. ¿Tá? Y lo ajustaba y andaba muy bien como predictor, como método de aproximación, ¿no? Parece ser razonable. Ahora, cuando yo extrapolaba, lo que pasaba con la curva del polinomio era que en unos pocos días pasaba esto. ¿No? O sea que me daba que tenía menos 3.500 casos, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque a su hora ajusté. Porque fui tan preciso aprendiendo que me olvidé de la parte de generalizar. ¿No? Entonces, nosotros necesitamos tener un conjunto de evaluación que nunca haya visto antes. ¿Tá? Y además tiene que ser un conjunto. Esta es otra cosa muy importante. Es decir, tengo que evaluarlo sobre varios puntos para evitar que yo invoque por casualidad. ¿No? Otro ejemplo que a mí me gusta dar siempre, que es el de, si a alguien les dice que un método de aprendizaje automático predijo que Alemania le iba a ganar 7-1 a Brasil en el Mundial, lo más probable es que ese método fuera muy malo. Lo más probable, podría haber sido extremadamente bueno. ¿Tá? Lo más probable, por nuestro conocimiento del mundo, es que fuera muy malo. Ahora, el problema ahí es que yo no puedo evaluar un método como bueno o malo evaluándolo sobre una instancia. Siempre tengo que tener un conjunto de instancias. Porque si ese mismo coso invocó todos los otros partidos del Mundial, ahí ya me va a hacer dudar. ¿Se entiende? Por eso yo necesito tener un número razonable de ejemplos en el corpus de entrenamiento y en el de evaluación. Si yo tengo en el conjunto de evaluación, si tengo conjuntos separados,
la curva del overfitting es típicamente esta. El dibujito del overfitting es típicamente este. Yo tengo un modelo que va siendo cada vez más complejo y que va reduciendo el error en el conjunto de entrenamiento. Esto quiere decir esencialmente que cada vez va aprendiendo más, cada vez que tiene más instancia, el error que comete sobre el corpus de evaluación, sobre el corpus de evaluación es menor, pero en el conjunto de testeo ese error empieza a crecer. Este es el dibujo así luce en general el overfit. Es decir, seguí bajando, pero el conjunto de testeo, el error empezó a crecer. Entonces decimos, bueno, pero ¿cómo evito esto? ¿Cómo logro evitar el overfitting? Y entonces yo lo que digo es, bueno, tratemos de asegurarnos que los dos conjuntos sean representativos, aseguremos de que sean lo suficientemente grandes, generalmente una división es razonable de 80-20, 70-30, depende mucho de la cantidad de ejemplos que tengamos, porque acá siempre uno tiene como una tensión entre quiero tener la mayor cantidad posible de ejemplos para entrenar, pero también quiero tener la mayor cantidad posible de ejemplos para evaluar. ¿Se entiende? Entonces, tengo que buscar ese trade-off. Y además, me interesa tener este pedacito acá de validación. ¿Por qué? Porque si supongamos que yo digo, bueno, muy bien, tengo el conjunto de entrenamiento, entreno en el conjunto de entrenamiento, evalúo en el conjunto de evaluación. ¿Está? Todo bien. Entreno, hago un modelo, lo pruebo en la evaluación. ¿Ok? Después cambio algún parámetro, ¿no? La profundidad del árbol de decisión, ponele. Cambio algún parámetro, entreno en el entrenamiento, evalúo en el de evaluación. Mejoré, bien. Pruebo otro poquito, ¿no? Mejoré un poquito más. Y encuentro así la curva de crecimiento y me quedo quieto cuando dejé de crecer, digamos, ponele, ¿no? Es decir, o encuentro la combinación de parámetros, ¿da? De la profundidad, pruebo con profundidad 1, 2, 3, 5, hasta 20, y me quedo con de las 20, la que mejor ande en el conjunto de testeo. ¿Tá? Eso parece estar bien, pero está mal. ¿Por qué? Porque el objetivo del conjunto de testeo, y esto es muy importante, el objetivo del conjunto de testeo es medir la performance de mi modelo. ¿Tá? Si yo hago eso que dije, que es muy común hacerlo, si yo hago eso, lo que estoy haciendo es sobreajustarme al conjunto de testeo. No me ajusto al de entrenamiento, pero sí me sobreajusto al de testeo. Es decir, pruebo hasta que le invoco al de testeo. Pero eso también es sobreajuste y no sirve para lo que queremos el conjunto de testeo, que es para obtener un estimador de la performance de mi modelo en datos que no vi. Entonces, yo eso que quise hacer, que está bien de ir probando con diferentes parámetros y ajustarlo, tengo que hacerlo sobre otro conjunto, chiquito no, sobre un subconjunto del conjunto de entrenamiento. ¿Ah? Y este conjunto de evaluación lo tengo que, como siempre decimos, empiezo a trabajar, separo el 20% del conjunto de evaluación, lo guardo en un cajón. Y solo lo saco de ahí cuando tengo todo terminado. Ese es el mundo ideal. ¿Ah? El mundo ideal es, o metodológicamente correcto, es eso. Saco el de evaluación, hago todo el trabajo que tengo que hacer y luego cuando no puedo mejorar más, evalúo. Y el número que me da es ese, no lo puedo mejorar. Pues si no estoy haciendo trampa. ¿Se entiende? Hay conjuntos de evaluación, generalmente en una conferencia lo que hacen es darte, por ejemplo, en una competencia, por ejemplo, te dan el conjunto de entrenamiento, te dejan trabajar y un día antes te dan el conjunto de evaluación, vos lo evaluás y devolvés la medida. ¿Ah? Porque el asunto del sobreajuste es delicado. Yo me acuerdo que había una competencia que no era una competencia, pero era como en Kaggle, ¿no? Que tenés un dataset y los mejores métodos hasta el momento. Y habían agarrado a uno que, claro, habían tirado 10.000 modelos, hasta que en uno, claro, le pegaron, digamos, ¿no?
eso no es válido, digamos, porque lo que estás haciendo es memorizándote el conjunto de testeo, que puede ser más o menos difícil, pero en realidad siempre es trampa, ¿no? Entonces, recuerden siempre, dividimos entrenamiento y testeo, guardamos el de testeo y el de validación lo usamos para ajustar los parámetros cuales sea que sean ellos. ¿Ok? Bueno, esto acá, esa es una de las opciones. ¿Tá? Ahora, ¿cómo tratamos esto? Decir, bueno, ¿cómo trato esto? Bueno, separo un pedacito como validación o utilizo un método que se llama cross-validation o validación cruzada, que es muy popular porque lo que me permite es, como yo acá, al separar este conjunto de validación, lo que hago son perder datos de entrenamiento, obviamente, ¿no? Porque si los tengo acá no los tengo para entrenar. La validación cruzada lo que dice es, no quiero perderlo, ¿ah? Lo que voy a hacer es ir cambiándolo. Ahora lo voy a explicar un poquitito más en detalle. Es decir, lo va cambiando en diferentes partes del conjunto, entrena sobre la mayor parte y evalúa sobre ese pedacito que separa. Ahora lo vemos en detalle. Ahora vamos a hablar de eso en detalle. ¿Hasta acá alguna duda? Disculpa, yo tengo una pregunta así. Sí. Ahí abajo habían unas medidas típicas de cómo separar el dataset ahí. ¿Aplican tipo para separar el conjunto de entrenamiento y conjunto de test y también para separar el conjunto de validación? Sí, eso depende un poco de la cantidad de datos que tenga. 80-20 y a veces ahí adentro metes 90-10, porque ahí también puedes usar validación cruzada. Ahora lo vemos con lo de la validación cruzada. Bien, bien. Pero sí, depende mucho del problema, pero en general aplica más o menos igual. Lo que pasa es que te entras a quedar sin datos y ahí tenés que tomar decisiones de cuántos datos elegí. Y ahí sí no tenés de dónde agarrarte para ajustar. Porque, a ver, si vos decís, bueno, ¿qué parámetro le pongo a este método? Justamente uso el de validación para decir, bueno, pruebo 10 diferentes y me quedo con el mejor en el conjunto de validación. Acá para hacer esa separación no es un parámetro ese valor de 80-20. ¿Me explicó? Lo tengo que hacer necesariamente a mano, entre comillas. La regla de 80-20 puede ser mucho menor si la cantidad de datos es mucho mayor. Por ejemplo, si vos tenés una datación muy grande, donde un 10% es mucha instancia, podrías hacerlo más chico. Podrías hacer 90-10, ponele. Ok, bien. Gracias. Bueno, ahora tenemos separado el conjunto de entrenamiento y el conjunto de testeo. ¿Ok? Y el de validación. Entonces, ¿cómo entrenamos? Bueno, lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros, con un dataset a partir del conjunto de entrenamiento, ¿sí?, con un cierto juego de parámetros, ¿ah? Este gráfico no sé si está mejor. Con un cierto juego de parámetros y el conjunto de entrenamiento, hacemos cross-validation para encontrar los mejores parámetros. Ahora vemos, por ejemplo, cuando digo parámetros hablo cosas como le decía hoy, el mejor método para separar las instancias en el árbol de decisión. Ustedes usaron ganancia de información, ¿no? Pero algunos usan el índice de Gini, por ejemplo. Bueno, ¿cuál de los dos mejor? Bueno, pruebo con los dos en el conjunto de entrenamiento, evalúo en el de validación y me quedo con el que me ande mejor. Cuando tengo los mejores parámetros, reentreno el modelo y con los datos de evaluación obtengo la evaluación final. Fíjense que esto no está dentro del loop, acá termina, es lo que les decía recién. ¿Ah? Ahora vamos a ir un poquito al detalle de eso. Esto es un poco lo que estaba diciendo, lo que dije recién. Esto ya lo dije. ¿Ah? El conjunto de evaluación, esto es lo que ya les expliqué. ¿Ok? Y acá entramos entonces en todo este proceso, ¿no? Y bueno, aunque y aparecen algunas ideas importantes, por ejemplo, esto creo que debería estar antes, pero está. Aunque no queremos que la evaluación se realice en el conjunto de entrenamiento, sí nos va a interesar que la distribución sea igual. ¿Ah? Entonces,
Primera cosa, o sea, yo tengo que evitar que me pase que en el conjunto de entrenamiento me queden mayoría de hombres y en el conjunto de evaluación mayoría de mujeres. La forma más directa o más común y que prácticamente es inevitable, y si no lo haces sos una bestia, es que las instancias que elegís para que vayan a uno u otro corpus son al azar. ¿Tá? Entonces eso me asegura de mezclar el dataset, porque podría ser que el dataset, por cómo se levantaron los datos, por ejemplo, estuviera ordenado por edad, ponele, o por, yo qué sé. O si es un dataset, el resultado de un censo, capaz que está ordenado por la región donde se hizo, o cosas así. Entonces, lo primero cantado es elegir siempre instancias al azar al hacer la separación. Y un paso más allá, sobre todo muy importante cuando me pasa que tengo clases muy desbalanceadas. Cuando yo tengo una clase muy desbalanceada, es decir, que hay mucho más de uno que de otros, ¿tá? Entonces, capaz que el azar no me ayuda porque capaz que no puedo reproducir la distribución. Entonces lo que hago se llama estratificación, que es hacerlo a prep. Es decir, bueno, si yo tengo en este ejemplo, tengo 10 perritos, no, 9 perritos y un gatito en el dataset, ¿tá? En proporción, ¿no? Bueno, agarro, para construir el dataset, agarro 9 perritos y un gatito y los voy separando así. Es decir, eso es lo que se llama es estratificar y me asegura que en la muestra que yo tomo, tanto en el entrenamiento como en el dataset, esa proporción se mantiene. Es un concepto muy sencillo, pero que es muy importante, sobre todo cuando uno tiene clases de balanceada. Porque ¿qué riesgo corre acá? Que si no lo hace, capaz que no tiene ninguna de las instancias de una clase representadas en el cuerpo de evaluación y lo que está evaluando como una buena performance, capaz que no es tan así en la realidad sobre ese conjunto. ¿Tá? Eso es lo que eso es lo que llamamos estratificación. Separar las instancias del conjunto de entrenamiento de forma que se mantenga la distribución de los ejemplos. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Sigo. Bien. Ahora sí, vamos al tema del entrenamiento. Bueno, yo tengo el corpus de entrenamiento, ¿tá? Y quiero utilizar todos los datos de entrenamiento para ajustar los parámetros. Vamos a suponer que yo quiero, como les decía, evaluar yo qué sé, hasta cuántas instancias me quedo antes de podar en el árbol de decisión. ¿No? Es decir, o la profundidad. ¿A qué profundidad dejo de seguir bajando en el árbol al armar un árbol de decisión? Y bueno, mis candidatos van a ser 1, 2, 3. Póngale. Entonces yo lo que hago es lo siguiente. Eso se llaman hiperparámetros. Son parámetros del método. No son algo que yo aprenda. Lo que yo aprendo son los pesos o lo que corresponda eventualmente del modelo, depende del modelo que sea. ¿Tá? Pero son hiperparámetros. Son parámetros del modelo. Son parámetros que después en el modelo ya quedan incorporados con el mejor. ¿Cómo hago para encontrar esos parámetros? Y bueno, lo que hago es muy sencillo. Digo, voy a entrenar mi modelo con los datos de entrenamiento, ¿ok? Utilizando el parámetro A, el valor del parámetro 1. Lo voy a evaluar sobre el conjunto de evaluación y voy a guardar cuánto me dio. Después lo pruebo con 2, lo evalúo sobre el conjunto de evaluación, no, sobre el conjunto recuerden, esto de test data es el de evaluación, ¿no? El de evaluación, el original, quedó guardado en un cajón. Acá estamos en los datos de validación. Voy a entrenar sobre... No, perdón, dije cualquier cosa. Este dibujo está bien. Yo tengo los datos de entrenamiento, voy a separar una partecita para validación, voy a entrenar sobre esto. Ahora después vemos qué quiere decir esto fue el 4, fue el 5, ¿eh? Pero la idea general es voy a entrenar sobre 4/5 partes del conjunto de entrenamiento y voy a evaluar sobre el otro pedacito. Después voy a hacerlo
Lo mismo para 1, para 2 y para 3. El que me dé mejor, me lo quedo. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea general. ¿Se entiende? Pruebo 3 parámetros y me quedo con el que me anduvo mejor en el conjunto de validación. Pero como yo quiero utilizar la mayor cantidad de datos posible del conjunto de entrenamiento, eso que hice con el dataset de separar 4 quintos y evaluar en el quinto restante, lo hago nuevamente, pero separando la segunda subconjunto, el segundo fold. ¿Entiende? Acá parto el dataset en 5 partes. En la segunda vuelta voy a separar el fold 2 y voy a entrenar sobre el 1, el 3, el 4 y el 5. Y voy a evaluar sobre el fold 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo mismo con el fold 3, fold 4 y fold 5. Eso me va a dar 5 valores para cada uno de los parámetros, ¿se entiende? Y voy a tomar el promedio de ese conjunto de parámetros. Del promedio de esas medidas que me dieron. Y ese va a ser mi valor para ese parámetro. ¿Está? Y ahí sí me voy a quedar de esos 3 promedios que obtuve, ¿cuál es el mejor de ellos? ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, que utilicé más datos del conjunto de entrenamiento, ¿no? Y que me protegí contra la varianza, porque probé diferentes combinaciones y me quedé con la que me dio mejor en promedio. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama cross-validation y es la forma estándar de ajustar parámetros. De hecho, cualquier biblioteca de aprendizaje automático tiene necesariamente una forma de hacer fácilmente cross-validation. No solo eso, sino que también tiene bastante, en general automáticamente, ya tienen armado la parte de probar diferentes, lo que se llama grid search, que es esto que yo describí, ¿no? Es, pruebo con diferentes valores y diferentes folds y se queda con la combinación mejor. Como forma de ajustar los parámetros, lograr los mejores parámetros. Esto es una técnica muy robusta porque no depende del método. ¿Tá? Con cualquier método funciona. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, en validación cruzada lo que hacemos es esto, ¿no? Dividimos el dataset en K partes. ¿Tá? Y se utilizan K-1 para entrenar y la restante para evaluar. Y así vamos cambiando y la performance es 1/5 de la sumatoria de la performance. ¿Okay? Es el promedio. ¿Está bien? Algunos comentarios generales sobre el proceso de entrenamiento. Es usual y es recomendado estandarizar siempre los atributos. ¿Tá? ¿Esto por qué? Porque nos aseguramos de que todos tengan más o menos, asegurarnos que todos tengan más o menos el mismo orden de magnitud nos ayuda con algunos algoritmos en particular. Por ejemplo, los que utilizan distancia, típicamente, va a pesar mucho más un atributo que otro, dependiendo un poco de la medida. Entonces, esto nos garantiza de que en realidad, si los tengo más o menos en el orden de magnitud, o sea, cuando digo que estén en el mismo orden de magnitud, es que todos varíen, por ejemplo, entre 0 y 1, y no uno entre 0 y 1 y el otro entre 0 y 100. ¿Entiendes? Y además, en algunos algoritmos, por ejemplo, como los que utilizan descenso por gradiente, que ya lo vamos a ver, puede generar mucha diferencia en la performance, porque cuando uno hace descenso por gradiente, le conviene moverse en una curva que crezca más o menos parecido en las mismas direcciones y no que... Bueno, ya lo vamos a ver cuando hablemos de descenso por gradiente. El hecho es que la regla general es normal, estandariza. Hay 2 formas clásicas de estandarizar. La primera se llama min-max scaling, que es, bueno, cada valor lo dejo en el rango 0,1 y lo hago como. Y bueno, de todos mis valores, a cada uno le resto el mínimo y lo divido por la diferencia entre el máximo y el mínimo. Ahora vemos un ejemplito. Y la otra es la normalización, que es restarle la media y dividirlo por la desviación estándar de la muestra.
La desviación estándar, si se acuerdan, es la raíz cuadrada de la varianza, que es la diferencia entre cada valor y el promedio elevado al cuadrado. Ahora vemos un ejemplito. ¿Ah? Esto lo que va a lograr es que en el caso de arriba me queden en el rango 0, 1, y en el caso de la segunda me dejen una media de 0 y una desviación estándar de 1. Guarda, esto no quiere decir que queden con distribución normal. Lo único que está diciendo, y de hecho ahí como está escrito puede invitar al error. Lo que dice es que tienen media 0 y varianza 1, que es la desviación estándar 1, que son las propiedades de una distribución normal estándar. No quiere decir que yo le esté cambiando la distribución a los puntos quedan igualitos. Si yo los grafico, quedan distribuidos exactamente igual. Lo único que les cambié la escala, digamos, ¿no? Por ejemplo, si, si yo quiero normalizarlos por estos valores, 85, 35, 42, 8, 15, 22, ¿tá? Yo lo que digo, bueno, acá el mínimo es 8, el máximo es 85, acá los escalo y me quedan, fíjense, el 1 en el valor más alto, 85, y el 0 en el valor más bajo, que es 8, y los otros van a quedar a una distancia proporcional a la que tenían acá, pero escalados entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Acá lo que pasa es que hago la cuenta parecida, pero nada más que los centro en 0. Acá el 0 debería quedar cerca del medio de los valores, de la media de los valores de cerca de 34,50. Fíjese que el 35 queda un poquito por arriba. Y la desviación estándar, que es esto, es 1. ¿De acuerdo? Queda con media 0, menos 1 para un lado y 1 para el otro. ¿De acuerdo? Esa es la desviación estándar, es decir, el promedio de estos valores, ¿no? No quiere decir que no haya más alto. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ok. Bueno, ahí tienen. Yo estoy poniendo en toda la presentación algunos links para que tengan para leer, porque acá no hay capítulo de libro asociado, pero ahí hay temas interesantes. Como les decía hoy, está el tema de que la estandarización y la selección tiene que hacerse durante el entrenamiento y no antes. Es como esto de lo que yo les decía, de estas cuentas que involucran agrupaciones o estadísticas sobre los datos de entrada, solo se tiene que hacer sobre los datos de entrada, porque yo no lo voy a tener necesariamente disponible en la evaluación, ¿se entiende? Yo en la evaluación, se supone que los profesores de A1 piensen en cuando yo lo voy a aplicar de A1. No tengo el contexto en el que aparece. Yo evalúo sobre muchos para poder hacer muchas pruebas, pero no porque ellos aparezcan en bloque cuando lo voy a evaluar. Entonces yo no puedo hacer cuentas sobre el conjunto de evaluación, por decirlo de alguna forma. Una consulta. Sí. ¿Qué pasa si después, cuando estás prediciendo, te aparece un valor que tenga un máximo mucho más grande que el máximo de entrenamiento o un mínimo mucho más chico que el mínimo? O sea, ¿lo cortás en 0 y 1 o qué haces? No, hacés la cuenta igual. Hacés la cuenta igual. Porque vos lo que te interesa hacer es reducirlos de escala, no necesariamente ponerlo entre 0 y 1. ¿Se entiende? Es decir, tu método no debería asumir que está entre 0 y 1. Esto lo que hace es reducir la escala. ¿Tá? Ok, entendido, gracias. Si te ocurre eso es porque tu método lo asume, bueno, tendrás que truncarlo, pero no por la normalización. Acá lo único que estamos haciendo es bajar para que todos me queden más o menos el mismo tamaño, por decirlo de alguna forma. Pero te puede suceder eso. Te puede suceder perfectamente eso, y eso esa pregunta que voy a hacer describe exactamente el problema que vos podés tener en la evaluación, y es que vos
tu estimación de los parámetros siempre lo haces con los datos de entrenamiento, pero está bien que así sea, porque vos no sabés con lo que te vas a encontrar. Bien, otro tema es, ¿con qué atributos me quedo? ¿Cuáles atributos uso para clasificación? ¿Uso todos los que tengo? Este es un tema, está medio pasado de moda, pareciera, pero porque en realidad los tipos de métodos basados en redes neuronales meten todo para adentro y dejan que el enorme volumen de datos que tienen o que suponen lo resuelvan. ¿Tá? Pero siempre es bueno conocer este tipo de formas de eliminar ciertos atributos porque no son muy relevantes. ¿Qué quiere decir relevante? Bueno, son los que un atributo que tiene siempre el mismo valor probablemente es irrelevante. Un atributo que esté igual que la clase objetivo siempre también probablemente sea irrelevante. Bueno, sería muy relevante, pero como que nos haría muy fácil la vida, ¿no? Digamos, no tiene muchas virtudes, nos desarmaría el problema, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque yo tendría un predictor perfecto. Y lo más probable es que eso obedezca a un problema de cómo modelé el problema, ¿no? De que utilicé un atributo que en realidad es la reformulación de otro. Entonces, o no tengo un problema en realidad, o los dos, como no tengo la clase de destino, tampoco tengo el otro atributo. ¿Se entiende? Pero en general el objetivo de la selección de atributos es que yo quiero eliminar relevantes o redundantes. ¿Sí? O cuando todos los valores son diferentes, que era lo que decíamos hoy, que es como cuando te aprendes la clase de Titán. ¿Cómo seleccionamos atributos? Bueno, está primero lo que se llama método de filtrado, que lo que intentan es evaluar por separado qué tan bueno es cada atributo. ¿Tá? Cada uno por sí mismo qué capacidad predictiva tiene. ¿Tá? Una forma muy básica es seleccionar los atributos que superan cierto valor de varianza, o sea, un atributo que siempre vale lo mismo. Es como una extensión, una generalización de esto de atributo que vale siempre lo mismo, no me sirve para nada. Yo podría decir, bueno, los que tienen cierto valor de varianza, que varían más de cierto rango, me los quedo, si no, no. El problema que tiene esto es que no utiliza la clase objetivo. Después, podemos usar un método que se llama chi-square, o chi-cuadrado, que lo que utiliza es un método que, si yo tengo dos variables categóricas, o sea, discretas, ¿no? Podemos estimar a partir de los valores observados y los esperados si las dos son independientes. ¿Ah? Cuanto más grande me da el valor, más correlacionadas están. ¿Sí? Si yo tengo atributos que están muy correlacionados con la clase objetivo, yo estoy suponiendo que son buenos predictores. ¿Se entiende? Y la ganancia de información hace algo parecido. No voy a entrar en el detalle del método porque no es lo que interesa aquí, pero acá lo importante es que yo tengo algunos métodos para seleccionar atributos que me permiten ver cuáles son los más relevantes a los efectos de la clase objetivo. Entonces yo digo, bueno, si este atributo tiene una correlación muy baja con la clase objetivo, probablemente es que son independientes. Entonces, como yo descubro que estadísticamente son independientes, lo elimino. ¿Tá? Porque no me va a predecir nada. Eso guarda que siempre tiene el riesgo de que lo estamos haciendo sobre uno, y capaz que era la combinación de dos atributos lo que me da la correlación correcta. ¿Tá? Por eso cada vez se utilizan menos, digamos, en los hechos la selección de atributos porque o se utilizan, digamos, cuando uno ya tiene una sospecha que esto no va a servir, digamos. Pero si no, en general ahora la onda es meter todo para adentro. Hay otro tipo de métodos que se llaman wrappers, que es, bueno, hacen algo parecido a lo que hicimos para ajustar los parámetros. Es, voy probando un atributo, ¿tá? Supongamos, agarro todos los atributos, saco uno, ¿tá? Y me fijo cuánto me da en el cuerpo de validación. Saco otro, bueno, probé con todos, el que me
disminuyó menos la performance, lo saco, porque de todos es el menos importante. Y así sigo repitiendo el proceso hasta llegar a un cierto número de atributos. ¿Por qué se llaman métodos wrappers? Porque no importa el método que esté utilizando. ¿Se entiende? Es decir, se utilizan el mismo método de aprendizaje para elegir cuáles atributos son los mejores. ¿Cuáles atributos son los más relevantes para aprender? Y finalmente están los métodos embedded que son los que están metidos adentro del método. Por ejemplo, los árboles de decisión tienen metido adentro la selección de atributos. Es decir, el orden en el cual yo tomo los atributos en un árbol de decisión está guiado por la ganancia de información, ¿tá? Que es una forma de seleccionar atributos. Elige el más relevante. Entonces fíjense que si yo le doy profundidad 3 a mi árbol, lo que estoy diciendo es elegí hasta 3 atributos para evaluar, no uses el resto. Y eso está metido adentro del árbol de decisión. ¿Tá? Otro ejemplo de selección de atributos son los métodos de regularización que tratan de encontrar métodos más sencillos. Bueno, ya lo vamos a ver en detalle cuando veamos regresión y regresión logística. ¿Ok? Y hasta aquí llegamos con la clase de hoy. En la clase que viene vamos a hablar específicamente de los temas de evaluación. Porque yo lo que no dije hasta ahora es cómo evalúo mi performance, cómo evalúo la performance. Yo ahora, bueno, ya hice todo el proceso de entrenamiento, tengo un modelo entrenado, ¿ah? ¿Cómo va a andar eso en el mundo real? Es la pregunta que tengo que responder. ¿Cómo va a funcionar ante ejemplos que no vio antes? Esa es la gran pregunta. Ejemplos que tienen que ser parecidos a los que entrené. O mejor dicho, cuando yo entreno, es al revés, ¿no? Cuando yo entreno tengo que entrenar sobre una distribución parecida a la que espero tener. ¿De acuerdo? Ahora, suponiendo eso, ¿qué valor me va a dar? ¿Cómo mido? ¿Qué medida tengo? ¿Qué voy a utilizar para saber cuánto está? Y después, ¿puedo estimar la varianza de mis resultados? Si yo predigo que mi accuracy iba a ser del 70%, ¿qué tan probable es desde un punto de vista estadístico? ¿Cuánto me podré equivocar desde un punto de vista estadístico? Esa es un poco la pregunta que se trata de hacer en la evaluación, además de ver algunas diferentes medidas de evaluación que se utilizan habitualmente. Como les decía, ahí en la presentación hay unos cuantos links que pueden usar para leer y para seguir el tema. Yo creo que estas clases les pueden ser de utilidad y por eso las adelantamos un poquito, como les decía, para que puedan usarlo en el laboratorio eventualmente. Para que puedan ver si están siguiendo los pasos, etc. ¿Ok? Bueno, dejo de compartir por aquí y si no hay preguntas, la seguimos la clase que viene. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí. ¿Se usa unas separaciones para evaluar más asociado al modelo? Voy al caso específico que tenía en la cabeza. En el caso de la tarea, que son árboles, a mí me gustaría separar un conjunto de datos para evaluar la efectividad de cada hoja, digamos. O sea, si yo llegué a una decisión por este camino, o sea, en este caso le invoco siempre, entonces además de devolverte 1-0, te digo 1 y con terrible chance de haberle invocado. Ahora, si llegué por este lado, me parece que 1, pero agarrarlo con pinza. Si quisiera hacer una cosa así, ¿cuál sería mi separación de conjunto para hacer eso? O sea, porque no es la última, no es la de test. Porque vos no me dejabas usar ese último porcentaje. Tiene que ser alguno de los anteriores. No, podrías hacerlo en lo de test, sí, porque lo que vos te comprometés es a no mejorar tu modelo. O sea, si cuando vos ya tenés el modelo hecho, el testeo lo haces sobre el de test. Entonces vos podrías como asignarle ese atributo a las hojas con test y después empezar a devolver
además del valor que ya ibas a devolver, el porcentaje de acierto, siendo que eso lo calculaste con test. ¿Pero qué quiere decir? A partir no, si vos lo vas a usar para ajustar. No, a ver. No, no para ajustar, sino Sí, pero, después te devuelvo 1-0 y con cierto margen de error. sí. Es con qué conjunto de datos calculo ese margen de error. No, eso sí podrías hacerlo con el test, claro. Eso podrías hacerlo con el test. Asociarle el valor que te dio y ver cómo. Habría que ver bien el detalle de cómo es el proceso que vos haces para asignar ese valor, ¿no? Pero, No, y yo lo que haría directamente es probarlo con esos valores y hago el promedio de cuántas veces le invoqué y cuántas veces no en cada hoja. sí, reitero, si es un reporte final, tenés que hacerlo en el de testeo. Si no, no. Si a vos te sirve para mejorar tu modelo. No. Claro, yo no voy a redibujar el árbol, pero sí No. frente a una nueva instancia te voy a decir, el valor es 1 y con un 90% de probabilidad porque es lo que me dio en test. Lo que pasa es que estás parado en diferentes planos ahí, lo que pasa. Vos lo que, digamos, esa probabilidad en realidad es parte de tu modelo. Vos quedás como en el medio ahí, digamos, ¿no? Vos lo que hacés en el testeo es evaluar cómo es tu método o tu modelo general, no un atributo de ese modelo, digamos. Si vos quisieras hacer eso, capaz que podrías calcularlo por cross-validation también en el de entrenamiento. Si vos querés igual no importa, porque para mí esa medida es lo mismo como vos la calculés. Es lo mismo. Si vos querés ser bien formal, deberías hacerlo sobre el de entrenamiento, porque el de evaluación se supone que simplemente es una agrupación de casos aislados. Aplicar la regla esta de no se hace cuentas con el cuerpo de testeo, digamos. Pero no veo que sea muy significativa la diferencia en ese caso. El test sirve para vos evaluar la performance de tu modelo, no cuánto se va a equivocar. ¿Me explico? Algo que vos reportás. Digamos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Disculpa, yo tengo una duda que es bastante específica de la tarea. Bueno, Pero, espere. Voy a cortar la grabación, si me permiten, así, dale. así no contaminamos.